Tengan todos muy buenos días y sean todos bienvenidos a este lugar. Un gusto tener de nuevo aquí nuestro hermano Tito y a Fernanda y a todos los que fueron a la misión. Es un placer volverlos a tener aquí. En esta mañana vamos a leer el Salmo 24, los primeros 4 versículos dicen así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Bendito Jehová, eres grande y poderoso, y sabemos que tú estás en medio de tu pueblo. Tú estás aquí con nosotros, Padre. Permite que en esta mañana, Jehová de los ejércitos, nos olvidemos de todo y te alabemos a ti con corazones constritos y humillados, y que la alabanza llegue hasta el trono de tu gracia. La palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y haga un impacto especial en cada uno de nosotros, poderoso Dios. Jehová de los ejércitos, entra a esos hogares donde ahorita se están conectando en las redes sociales y también hace un impacto especial en cada una de esas vidas, poderoso Santo de Israel. Que en esta mañana nos olvidemos de todo, que el centro seas tú, que te glorifiquemos a ti y que tú, Jehová de los ejércitos, estés siempre con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo bendito. Amén y amén. Amén. Hola, sí. Buenos días, hermanos. Bienvenidos un domingo más que el Señor nos regala en medio de incertidumbres, pero aquí estamos. Estamos con el deseo de alabarle al Señor. Préndale el otro que está ahí, ese botón. Así es que le doy gracias al Señor porque hemos pasado unas semanas difíciles, pero estamos con todo el corazón para alabarle en este día. Gracias que me regresa la voz un poco, poderle alabar y bendecirle. Bienvenido. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Si gustan quedarse de pie o darle un aplauso al Señor, porque Él es grande y Él se merece toda honra y toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Cada día necesitamos más de ti, Señor. Y sabiendo de que tu palabra nos dice que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás aquí. Vamos a, ante tu presencia, Señor, elevamos esta alabanza, que llegue como humo grato hacia ti. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir ahí dentro de tu corazón, lo puedes tener
en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo eres tú, Señor, 3 veces santo, como dice tu palabra. Gloria a Dios. Si gustan sentarse, si gustan a darle un aplauso al Señor, porque Él se lo merece, toda honra y toda gloria. Lo hacemos con amor a ti, Padre amado. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Y quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Gracias a Dios. Un día más que nos regala el Señor estar juntos para escuchar su palabra. Hermano Martín, ¿o cantamos otra? Listo. Ok. Gracias, Padre amado, te damos por este momento más que nos das, la oportunidad, Señor, de levantarnos
y venir a adorarte y a recibir tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Qué bendición poder tenerlo nuevamente con nosotros. La semana pasada estaba enfermito y mire cómo el Señor lo sana rápidamente y puede entonar esas preciosas alabanzas. Gracias, hermano Jorge. Dios lo bendiga, Dios siga bendiciéndolo y lo siga usando grandemente. ¿Cómo están? Amén, amén. Saludamos a aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Esperamos que este servicio sea de mucha bendición para ustedes. Si gusta, abran su boletín de información. Vamos a leer algunos de los anuncios que tenemos para estas futuras semanas. Recuerde, cada miércoles nos reunimos para orar, para interceder por las peticiones, por las necesidades del pueblo de Dios. Sabemos que hay mucha necesidad. Ahorita mismo hay un conflicto bien tremendo con Irán, Israel y los Estados Unidos. En fin, estemos orando, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles y es el momento en que nosotros como cristianos doblemos rodillas. Así que recuerde, cada miércoles nos reunimos vía Zoom 7 p.m. Para orar, para interceder. Ya las damitas comenzaron con su estudio. Ellas se reúnen cada jueves a las 7 p.m. igualmente vía Zoom. Están estudiando el libro Una mujer elegida. Este libro hace referencia a la vida de Esther. Así que si usted aún no se ha inscrito o si usted jueves pasado no pudo conectarse, conéctese. Todavía está a tiempo. Es un interesante libro. Sabemos que la vida de Esther es fue una vida bien linda. Con mucha fe en el Señor. Amén. Así es que recuerde, cada jueves, el próximo jueves va a ser el marzo 12, 7 p.m. Igualmente los varones vamos a estar reuniéndonos para estudiar la primera carta de Timoteo. Lo vamos a hacer los lunes 7 p.m. igualmente vía Zoom. Así que se nos acabó la buena vida los varones. Es hora de ponernos a estudiar. Y sabemos que es de mucha bendición, así que los esperamos todos los lunes 7 p.m. Amén. Próximo domingo, acuérdese que tenemos que adelantar una hora nuestro reloj. Significa que vamos a dormir una hora menos, ¿cierto? Así que hágalo día sábado o domingo en la madrugada, para que podamos llegar a tiempo. Amén. Por último, las damitas van a tener un estudio, se van a reunir, van a tener una actividad. Esto va a ser sábado, marzo 21. Está en tentativa esa fecha. De todas maneras, en la próxima semana estaremos confirmando. Pero la idea es que se inscriban, se registren. Es gratis. Va a ser en casa de Vera Sullivan. Así que por favor regístrese para saber con cuántas personas, cuántas damitas vamos a contar para ese día. Recuerde, sábado 21 de marzo, fecha tentativa. Amén. Vamos entonces ahorita a honrar a nuestro Dios, a nuestro buen Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que si gusta, allí donde está, vamos a orar. Recuerde, a mi mano izquierda hay una cajita. Siéntase libre en depositar lo que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Y así lo dice tu palabra, mi Dios mío, que nuevas son tus misericordias, mi Dios mío, cada mañana. Y qué lindo, Padre, poder abrir nuestros ojos, poder ver, Padre, lo que tú creaste con la yema de tus dedos, mi Dios. Padre, en este momento queremos darte un poco de lo mucho que tú nos das. Te pedimos que tú recibas, Padre, nuestros diezmos, nuestras ofrendas
como ofrenda, con un olor grato a ti, mi Dios mío. Queremos darte de lo mejor, mi Dios mío. Gracias, Padre, porque sabemos, mi Dios mío, que tú recibes estos diezmos, estas ofrendas con agrado, mi Dios. Porque lo ofrendamos para ti, no para el hombre, mi Dios. Padre, también te pedimos, mi Dios mío, que tú, Padre, uses a las personas que ministran estos recursos, Padre, para que tu palabra sea extendida, para que tu palabra, Padre bendito, llegue a diferentes rincones de la tierra, mi Dios. Gracias, Padre, por tu infinito amor y tu infinita misericordia, y te pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok, en la oración ahorita hablábamos que a través de los recursos que el Señor nos provee, podemos nosotros como iglesia enviar a misioneros a diferentes partes del mundo. La semana antepasada tuvimos la oportunidad de enviar a nuestra amada y querida hermana María Fernanda, y queremos que ella nos comparta un poquito, porque sabemos que son muchas las cosas que ella tiene por compartirnos, pero un poquito de cómo el Señor la ministró a ella en este país de Cuba, un país que realmente está pasando por una situación bastante difícil. Pero también sabemos que el Señor se mueve de una manera poderosa en situaciones difíciles. Así que María Fernanda, por favor, pasa al frente. Buenos días a todos. Ok, no, si no los veo es porque me pone nerviosa. Pero quería compartir sobre el viaje misionero que hice en Cuba. Antes de ir pensé que iba a servir y bendecir a otros, pero Dios me mostró que Él también iba a cambiar mi vida. Fui parte del ministerio de los niños y esa experiencia tocó profundamente mi corazón. Conocí a muchos niños hermosos y pude conectar con ellos de una manera que no esperaba. Aunque tenían recursos limitados, estaban llenos de alegría, energía y amor. Sus sonrisas, sus abrazos y emoción por aprender del Señor me recordaron lo que es tener una fe como de un niño. Hubo momentos en los que oramos, adoramos y simplemente nos reímos juntos. Y en esos momentos de silencio sentí la presencia del Señor de una manera muy especial. Entendí que el ministerio no se trata de todo, que todo sea perfecto, sino de estar disponible y permitir que Dios nos use. Ver su gratitud y su fe cambió mi corazón. Tal vez no tenían mucho materialmente, pero su confianza en Dios es fuerte y muy genuina. Me recordó ser más agradecida y confiar profundamente en Dios en mi propia vida. Este viaje fortaleció mi fe, me sacó de mi zona de comodidad y me recordó que el amor de Dios no tiene fronteras. Cuando le decimos sí a Él, Él hace mucho más de lo que podemos imaginar. Regresé más agradecida, más consciente y con más deseo de servir. Le doy gracias a Dios por la oportunidad y por todo lo que hizo en mi corazón durante esta semana. Gracias a todos también, de una manera u otra me bendicieron y me pudieron apoyar durante esta experiencia. Gracias por sus oraciones y que el Señor les multiplique en bendiciones. Gracias. Buenos días a todos, saludos. Bien lindo, María Fernanda. Gracias por compartir lo que compartiste. Y gracias a Dios estoy aquí de vuelta a verlos ustedes. Él es un pastor. Son muchos años que hemos estado juntos. Y entonces el verlos, el estar con ustedes, el saber que Dios los cuida y los guarda, pero es algo importante en cada uno de nosotros, y mayormente aquellos que sirven, ¿verdad? Y aquellos que tienen ese deseo de honrar a Dios.
Así que gracias también a los hermanos que estuvieron aquí, a Jorge, que ha hecho un sacrificio grande por su salud, una bendición, Jorge. Y ver también a los hermanos, a Ricky, a Marco, a Martín, a José, que estuvo cubriéndonos el domingo pasado. Bueno, bien contento de estar con ustedes, de verdad que sí, aunque no suena así, no quiero emocionarme porque María Fernanda me emocionó. Entonces quiero estar tranquilo. Bueno, anyway, qué bueno que podemos compartir un poco acerca de la palabra y vamos a seguir el estudio en donde lo teníamos, en Hechos 8, perdón, Hechos 8. Hechos, hemos visto Dios moviéndose, hemos visto el milagro de Dios, de cómo formó a la iglesia, y cómo ocurre el avivamiento en el mundo a través de la iglesia primitiva, ¿verdad? Lo que Dios vino a hacer. Y esto no hubiese sido posible si no hubiese sido por la intervención del Espíritu Santo. Y esto es lo que es particularmente importante, es el hecho de que la iglesia estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y las cosas que ellos hacían era porque el Espíritu Santo les decía, hagan esto. Así que el protagonista fue obviamente Jesucristo y también la persona Dios del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que vimos en el capítulo 8 como Felipe, ¿verdad?, va a Samaria. Y es algo que para un judío era era tocante, era un factor de que los judíos y los samaritanos no se mezclaban entre ellos. Felipe va a Samaria, quizás movido por la persecución que empieza a ocurrir después de la muerte de Esteban. Y lo vimos en el capítulo 7 y ahora lo seguimos en el capítulo 8. Cuando la palabra de Dios empieza a ser efectiva de lo que Dios prometió en Hechos 1:8, cuando dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Me seréis mártires. Sí, porque nosotros pensamos que estar en el Evangelio es todo beneficio para uno. Y pensamos que es todo suave, y pensamos que todo es color de rosa. Y la palabra, cuando dice ahí, me seréis testigos, la palabra en griego significa mártirus. Viene la palabra de mártir. Mártir es morir por la causa del Evangelio, por la causa de Jesucristo. Pero queremos llevar una vida cómoda y una vida ajustada a nosotros, en vez de nosotros ajustarnos a la palabra y ajustarnos a lo que Dios quiere hacer y quiere y desea de cada uno de nosotros. Pero me encanta porque Dios, a través del Espíritu Santo, lo pone de una manera tan especial cuando dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vimos el avivamiento en Jerusalén cuando 3,000 personas se convierten a Cristo del mensaje de Pedro. Después Pedro vuelve a predicar y vienen 5,000 hombres vinieron a los caminos del Señor. Después que el cojo el paralítico había sido sano, ¿verdad? Y después vemos cómo personas, Dios añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos, nos dice las Escrituras. Así que estamos viendo un mover del Espíritu, estamos viendo cómo la iglesia empieza a crecer después que Jesucristo les dice a los discípulos, vayáis al aposento alto y esperéis la promesa de mi Padre. ¿Y cuál era la promesa de mi Padre? El Espíritu Santo. Así que la intervención del Espíritu Santo en no solamente en la iglesia primitiva, en cada uno de nosotros tiene que ser bien importante. Si no estamos incompletos, si no somos efectivos, si no estamos a la plenitud que Dios nos ha llamado. Por eso es que es importante nosotros vivir bajo eso, bajo lo que Dios ha prometido para nosotros. Cuando Jesucristo les dijo a los discípulos, y allí recibiréis la promesa de mi Padre.
Y imagínate, cuando dice la promesa de mi Padre, esto es bien importante, tiene que estar bien importante en los discípulos y en los apóstoles y en cada uno de nosotros. Así que vemos la predicación después de Esteban, una predicación especial, cuando Esteban lo que hace es que cuando se levanta lleno de sabiduría, la Biblia dice que el rostro de él estaba bien iluminado, ¿verdad? Bien brillante, y la gente estaba sorprendido de que Esteban estaba predicándoles acerca de Jesucristo, acerca del nombre. Y entonces Esteban empieza a hacer una disertación bien elocuente referente a la comparación de los judíos que habían hecho con los patriarcas. En otras palabras, lo que los judíos hicieron con Abraham, lo que hicieron con Moisés, lo que hicieron con José, fue perseguir, no los persiguieron, pero los fueron rechazados inicialmente. Pero después ellos cayeron en cuenta de que ese era el plan de Dios para con la vida de ellos. Y entonces Esteban, con toda su sabiduría, le dice a los líderes religiosos, a las personas del Sanedrín, a cual él se estaba expresando, les dice, ¿acaso esto que ustedes hicieron, que nuestros padres hicieron con Abraham, con José, con Moisés, acaso no es lo mismo que ustedes están haciendo con Jesucristo? Y me encanta porque esa disertación y esa comparación que hace Esteban referente al mensaje, que es uno de los mensajes más lindos, este mensaje impactó tanto a Pablo estando allí como parte de miembros del Sanedrín, que Pablo eventualmente repite varias palabras y varios textos de que Esteban mencionó en este mensaje. Así que estamos hablando de un mensaje bien lindo, bien espiritual, bien dirigido, muy sabio, dirigido por el Señor, ¿verdad? Y entonces la Biblia nos dice en el capítulo 7 que la gente que estaba escuchando a Esteban estaban tan y tan molestos, no resistían la sabiduría de Esteban. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon y lo mataron para callarlo. Porque la conciencia de ellos, no solamente la conciencia, el Espíritu Santo estaba redarguyendo a aquellos que estaban escuchando la palabra de Dios. Aquellos que supuestamente son los líderes de la oración judía en aquellos tiempos, que era el Sanedrín, hablando espiritualmente, no políticamente, no habían escuchado el mensaje y entonces estaban motivados por deseos personales de ellos, cuando no abrieron su corazón a Jesucristo. Así que para ese entonces, Pablo, cuando Esteban muere, ahí comienza la persecución. Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia y entonces la iglesia empieza a ser expandida, o sea, dispersa por toda aquella región. Y ahí es que entonces comenzamos en el capítulo 8, cuando Felipe, uno de los diáconos que había sido escogido en el capítulo 6 creo que fue, viene que Dios ¿verdad? Se escogen como los servidores de las mesas, siendo Esteban, siendo Felipe, y ahora Felipe, siendo perseguido, llega a Samaria. Y esto es algo sorprendente para un judío, el ir a Samaria, porque ellos, los samaritanos y los judíos, no se llevaban entre sí. Por la descendencia de ellos, el pueblo del norte versus el pueblo del sur, en los tiempos de Salomón y todo ello. Así que vemos como la persecución había comenzado. Felipe está pasando por un momento precioso de lo que Dios está haciendo allí en Samaria. Y muchas personas habían recibido milagros. El Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera bien especial. Y allí estaba entonces la palabra creciendo en Samaria. La iglesia de Jerusalén, recuérdense que les dije que los discípulos habían sido esparcidos por diferentes lugares, fueron al norte de África, fueron a diferentes lugares, fueron a Persia, fueron
lo que hoy día es Irán, ¿verdad? Fueron hasta la India, llegaron. En diferentes partes de Europa también se esparcieron la predicación y la administración. Los líderes de lo que eran los apóstoles, los conocidos apóstoles, ellos no salieron de Jerusalén por el momento. Yo me imagino que sabiamente en el trabajo de la organización de la expansión del evangelio sobre aquel lugar, ¿verdad? Y estando entonces en Jerusalén, el concilio de Jerusalén escucha los milagros que Dios está haciendo allí en Samaria. Y escuchan las obras que el Espíritu Santo está haciendo en Samaria. Y entonces envían a 2 de sus apóstoles a confirmar la obra del Espíritu Santo que estaba ocurriendo en Samaria. ¿Por qué? Porque ellos se sorprenden que Samaria haya recibido el Evangelio y estén abiertos y haya un avivamiento, no solamente en Jerusalén, ya lo estamos viendo en Samaria. Samaria. Bien importante porque esto está siguiendo el patrón bíblico que Dios le dio a los apóstoles en Hechos 1:8, y me seréis testigos, me seréis mártires. ¿En dónde? Jerusalén primero. ¿Después dónde? Samaria. ¿Después dónde? En Judea. Y así es como bíblicamente nosotros vamos a ver el patrón, comenzando en Jerusalén, después sigue a Samaria, y después en los próximos capítulos vamos a ver cómo llegan a Judea. Y en los próximos capítulos, en el capítulo 16 en adelante, vemos cómo entonces están yendo hasta lo último de la tierra, los apóstoles y los discípulos y los misioneros. Así que Juan y Pedro son enviados a Samaria a ver la obra que están haciendo Felipe, ¿verdad? Y allí entonces quieren confirmar lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Así que la iglesia en Jerusalén había escuchado de los milagros en Samaria, y la iglesia entonces envía a Pedro y a Juan, y lo vamos a ver en Hechos 8, capítulo 8, versos 14 al 17. Veamos lo que nos dicen las Escrituras. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, estamos hablando del concilio, ¿verdad?, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, se enviaron allá a Pedro y a Juan. Querían la bendición apostólica de lo que estaba ocurriendo allá en Samaria. Los cuales, una vez llegado, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Así que si esto fue importante para los apóstoles, si esto fue importante para los cristianos que estaban naciendo en Samaria, ¿cuán importante debe ser esto para nosotros? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Sí. Seguro que sí. Hay un patrón bíblico en ello. Y nosotros debemos de orar por el Espíritu Santo, que venga sobre nosotros. Tenemos que orar para que seamos investidos por el poder de Dios. Porque son las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida para madurar, para crecer, para ser dirigidos por Él, para Él ayudarnos. Como dice la Biblia, el Espíritu Santo, la palabra que se le conoce es como paracleto. Y paracleto lo que significa es ayudador, un ayudador. Ok, dice en el versículo 17, y entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Así que vemos entonces los apóstoles orando, Pedro y Juan, orando por los cristianos de Samaria, y empiezan a recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos. Bien importante, ustedes saben que a mí me gusta enseñar la palabra de tal manera que nosotros no tengamos patrones en nuestras mentes. Y entonces hablo y extiendo un poco más, o explico un poco más este concepto. La imposición de manos del Espíritu Santo. Ok, lo vemos ahí, ¿verdad? ¿Acaso era la única forma de ellos recibir, o nosotros recibir el Espíritu Santo? ¿Sí o no? No. Muy bien, no. ¿Por qué? Porque vemos a través de las Escrituras como Pedro, hablando a la casa de Cornelio, judíos, gentiles, ¿verdad? Y ellos escuchando la palabra de Dios, y mientras escuchaban la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo bautizó a la casa de Cornelio y los que estaban allí en la casa de Cornelio. ¿Me entendieron o no? Ok, muy bien. Cuando la conversión de Pablo, Dios se le revela allí en el camino hacia Damasco, y queda ciego, ¿verdad?
y le dice, ve allá a Jerusalén y espera que el profeta Ananías ore por ti. Dios se le revela al profeta Ananías. Ananías va allá y ora por Pablo. Y cuando Ananías ora por Pablo, ahí es que entonces la palabra nos enseña que recibe el Espíritu Santo. Así que hay varios patrones. Es importante nosotros entender esto porque nosotros tenemos la tendencia de crear patrones en la Escritura. Como si fuera una fórmula. No, las cosas de Dios no son fórmulas. Es la gracia de Dios y Él obra de manera bien especial para nosotros ser sorprendidos por Él. Porque Dios es así. Dios no podemos encajonarlo en un cuadro ni en una serie de linderos y patrones. Así que Dios obra de manera diferente en cada uno de nosotros. Tan importante es el Espíritu Santo en el libro de los Hechos que 54 veces la palabra Espíritu Santo es mencionada en el libro de los Hechos. Así que, ¿cuán importante es el Espíritu Santo para nosotros, para la iglesia? Seguro que sí, que es bien importante. Si no hubiese el Espíritu Santo repetido tantas veces la palabra del Espíritu Santo. Uno de mis favoritos autores de las Escrituras, de comentarista y que era pastor, A.W. Tozer. A.W. Tozer era uno de los favoritos también de Pastor Chuck y Pastor Jeff. A.W. Tozer decía esto: si el Espíritu Santo fuese quitado en la iglesia hoy día, de la iglesia, el 90% de las cosas que la iglesia ha estado haciendo, sigue haciéndolo. Y la gente no se va a dar cuenta que el Espíritu Santo no está en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a nosotros sobreponernos por encima de las cosas del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. A.W. Tozer decía, en la iglesia primitiva, el 95%, si el Espíritu Santo fuese removido de la iglesia, el 95% de las cosas que se estaban haciendo en la iglesia habrían de parar y no habrían de ser efectivas. Y la gente se daría cuenta de que el Espíritu Santo no estaba en la iglesia. Ok, con esto lo que estoy tratando es hacer la comparación. Lo que es la iglesia primitiva en aquellos tiempos, dirigida y guiada por el Espíritu Santo, al día de hoy. Que hay veces que nosotros tenemos patrones, hay veces que nosotros tenemos una lista de cosas que hacer, ¿verdad? Y sea porque el Espíritu Santo esté delante de nosotros o no sea porque esté delante de nosotros, la iglesia sigue así. Lo que dice A.W. Tozer, el 90% de las cosas seguirían pasando y no nos daríamos cuenta de que el Espíritu Santo fue removido de la iglesia. ¿Ven la importancia? ¿Lo expliqué bien? ¿O están confundidos? Ok. Yo creo que todavía no están claros. Ok. Sí, porque ya vi cara que no estaban claros. ¿Perdón? ¿No lo he entendido bien? Ok. ¿Cuán impactante era el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia? Y es todavía bien importante en la iglesia. Que en la iglesia primitiva, todo lo que se hacía, el 95% de las cosas que hacía la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, estoy hablando, la iglesia que nosotros estamos leyendo aquí en Hechos, el 95% de las cosas hubiesen parado, o no se hubiesen hecho. ¿Por qué? Porque quien era el autor de la obra que la iglesia hacía, era el Espíritu Santo que les decía a ellos, hagan esto, vayan allí, no les prediquen a esto, pongan las manos. ¿Me entienden? O sea, era quien era el autor de todas las cosas que ocurrían en la iglesia de los Hechos. El 95% de las cosas que decía A.W. Tozer era manejada y dirigida y guiada por el Espíritu Santo. ¿Entendieron eso, verdad? Ahora dice A.W. Tozer, si la iglesia fuese quitada hoy día en estos tiempos, el 90% de las cosas nosotros seguiríamos haciéndolas aunque no tuviésemos el Espíritu Santo. Y lo que trata de hacer una comparación es cuán importante es ser guiado por el Espíritu Santo y no ser guiado por la estrategia y las obras y los planes del hombre.
¿Entendieron o no? Ahora mejor. Ok, bien importante. ¿Y por qué les traigo esto? ¿Por qué repito lo que dice A.W. Tozer? Porque lo que nos está diciendo es, hermanos, procuremos ser guiados por el Espíritu Santo. No es, esta obra, iglesia, no es la obra de un hombre, no es la obra de hombres. Es la obra del Espíritu Santo y así es donde nosotros tenemos que pedirlo y clamarlo y buscar esa dirección de parte del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ok, yo espero que lo hayan gastado y si no, lo hablamos luego. Ok. Todas las cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento, no en el Antiguo Testamento, en la iglesia del libro de los Hechos, eran producto. Quien era el autor, quien tenía el fingerprint, las huellas, era el Espíritu Santo. Ok, allí en Samaria había un hombre interesante que se llama Simón, y ya mismo lo voy a estar, ya lo leímos la vez pasada que hablamos. Simón el mago, vio todos los milagros que Felipe había estado haciendo a través del Espíritu Santo. Y entonces nos dice que en este evento que ocurre, que Pedro y Juan fueron y oraron por la iglesia y recibieron el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que los acabo de leer? Sí. Mira la respuesta de Simón cuando ve que está ocurriendo lo que está pasando. Hay veces que Simón, pensamos que a lo mejor Simón nunca se había convertido a Cristo. Pensamos que Simón... Hay otros que piensan que sí, Simón se había convertido por lo que dice la palabra, ya mismo lo voy a estar leyendo. Pero quizás era un neófito en las Escrituras y eso es la importancia de nosotros poder discipular a nuestros miembros de la iglesia y enseñarles y guiarlos y darles estudios bíblicos básicos, ¿verdad? Así que tenemos varias opiniones si verdaderamente Simón había venido a los pies de Jesucristo y en esta mañana posiblemente sí igual. La pregunta de que si verdad este hombre era salvo o no era salvo. Yo me pregunto, y no sé, si verdaderamente nosotros habremos de ver a Simón en el cielo cuando nosotros vayamos a morar con Jesucristo. Mira lo que dice en Hechos 8, 18 al 19. Veamos lo que dice Hechos 18 al 19 y vamos a poder entender un poco más el concepto de lo que está acá hablando las Escrituras. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿Les ofreció qué? Dinero. Hizo comprar ese don. Un cristiano no compra dones. Y por eso es que hay personas que piensan que posiblemente Simón no había creído. Pero la Biblia nos dice en los versos anteriores, lo voy a leer ya mismo, que sí Simón había creído. Pero había creído de verdad del punto de vista intelectual o había habido un arrepentimiento, no lo sabemos. Por eso es que es bien importante a nosotros asegurarnos que nuestro camino en el Señor es fruto del arrepentimiento y de creerle a Dios lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Dice, les ofreció dinero para comprar el don. ¿Por qué? Porque este hombre estaba acostumbrado a hacer magia. Y pensaba que teniendo el poder de imponer las manos y ponerlos a ellos a hablar lenguas o a saltar o a recibir el Espíritu Santo, quería tener ese control. En el concepto, dice uno de los comentaristas que leí, en el concepto del versículo que está mencionando aquí, lo que nos dice es que Simón tuvo celo de que Pedro y Juan tuviesen ese don y él no lo tuviese. ¿Ok? Así que dice, dame también a mí este poder, decía Simón, en el verso 19, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era la motivación que Simón quería en todo ello? ¿Era impresionar a la gente? ¿O era verdaderamente bendecir a la gente? Seguro. Así que tenemos que pensar que en esos tiempos los magos le pagaban a otros magos para que les dijese cómo ellos hacían las cosas, los tricks, tú sabes, los tricks, ¿verdad? Los trucos, muy bien, gracias. Yo buscaba desde allá, estoy pensando cuál es la palabra de trick. Y les digo o no les digo. Entonces, gracias por decirme los trucos.
Aquí claramente podemos ver la vieja criatura de Simón el mago, tratando de comprar las influencias para él manifestar o hacerse famoso o hacerse popular, ¿verdad? La pregunta es, ¿será que él nunca recibió a Jesucristo como su Salvador? ¿O era que este hombre era un nuevo creyente y que nunca le habían discipulado de las cosas que hacer y no hacer? Sí sabemos que había creído, puesto que nos lo dice aquí en la Escritura. Vamos a Hechos 8, versículos 12 al 13. Y mira lo que dice. Pero cuando creyeron a Felipe, está en la predicación de Felipe en Samaria, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, en versículo 13 dice, también creyó Simón mismo. No lo dice ahí. Y después de bautizado estaba siempre con Felipe. Así que por lo menos había frutos, ¿verdad? Había frutos de que seguía al lado de Felipe, pero ¿cuál era el corazón de este Simón? No lo sabemos, las escrituras no nos dicen. Pero tengo que hablar de ello porque está escrito ahí y el Espíritu Santo lo pone con un propósito especial. Y por eso es que tenemos que explicarlo. Así que, ¿será que pregunta de comprarlo porque no ha sido discipulado? Así que no es de nosotros el pensar quién es salvo o no. Dios no nos ha llamado a nosotros a ser jueces. Y cuidado que nosotros tenemos esa tendencia hoy día a ponerle sellos a las personas. Este no es cristiano porque escucha una rumba y se pone a una cumbia, perdón. Los colombianos les gusta la cumbia. La rumba. No dije cumbia, dije cumbia. O los puertorriqueños escuchan a Bad Bunny y ya empiezan a bailar. Y entonces nosotros empezamos a ponerle sello. Este es cristiano, este no es cristiano. Este es cristiano y este no es cristiano. No. Les digo esto, hermano. Escúchenme bien. Dios no nos ha llamado a nosotros a ser jueces. Dios nos ha llamado a juzgar los frutos. Pero no a ponerle sello. Este es salvo, este no es salvo. Este es salvo, este no es salvo. No, en ninguna manera. A nosotros no nos compete a nosotros medir si son salvos o no. Este hombre quería ser reconocido para poderle darle poder por la imposición de manos. Y esto nunca va a ir bien cuando nosotros comenzamos a tener celo de los dones que otro Dios le ha dado. Porque así es como funciona la gracia de Dios. Lo que es la gracia de Dios es favor inmerecido a cada uno de nosotros. Dios da y Dios quita a quien Él quiere que tengan. Yo tengo hermanos queridos, bien apreciados, hermanos pastores, que tienen la enseñanza, el don de la enseñanza. Y ellos lo hacen con una facilidad. Y yo para poder enseñar tengo que estudiar, tengo que fajarme, tengo que orar, tengo que humillarme delante del Señor. Y estos amigos míos y hermanos en Cristo tienen ese don de enseñanza tan y tan especial. Por eso yo voy a tener celos de ellos, no en ninguna manera. Dios me ha llamado a serles fiel, a ser obediente, a seguir sus caminos. Y ¿se recuerdan lo que Dios le dijo a Pablo cuando le dijo, quítame este aguijón? ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Con eso debemos de estar agradecidos a Dios. Bástate mi gracia. Así que de ninguna manera nosotros podemos esforzar la mano de Dios para nosotros querer más. Sí, yo quiero conocerlo a Él más, pero no es que yo quiero ser famoso ni quiero ser reconocido de ninguna manera, porque todo esto es acerca de Jesucristo, no es acerca de nosotros. ¿Ok? Y sí les puedo decir esto, no tengo el don de enseñanza, pero tengo la pasión de enseñar. Y que ustedes entiendan bien y entiendan y puedan amar a Jesucristo más de la explicación de la palabra que yo les doy. Y por eso es que me esfuerzo, pero no es acerca de uno, es acerca por la misericordia y gracia de Dios solamente. Así que así es como funciona la gracia de Dios. Y entonces a este deseo de Simón, Pedro le habrá de contestar de una manera un poco fuerte, porque Pedro era fuerte, Pedro no tenía pelos en la lengua, como dice en mi país, en la calle, ¿verdad? Hechos 8, versículo 20 al 21, dice así. Y entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¡Boom! Así que Pedro lo reprende y lo dirige. Me encanta que Pedro le habrá de dar la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Así que vemos la gracia de Dios aquí manifestándose aquí. Y Pedro le dice, arrepiéntete. Me encanta porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de muchas oportunidades. Yo soy fruto de ello. No de segundas oportunidades, de quinta, de octava, de décima, de 100 veces la gracia de Dios sobre mi vida. Hechos 8, 22 al 23 dice, y le dice, pero arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y entonces veamos la respuesta de Simón. En el versículo 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vemos a un Simón arrepintiéndose, no sé, yo no puedo captar a través de estas escrituras, porque él le pidió perdón y que rogasen para que Dios no lo talase, ¿verdad? Pero no veo aquí con claridad. Así que es un misterio si nosotros habremos de ver a Simón allá en el cielo o no. Dios lo sabe y nos sorprenderemos. Pero yo me sorprenderé también de ver mucha gente allí que yo no esperaba ver después. Ok, Hechos 8:25. Dice, ellos habiendo testificado, ahora algo lindo, ¿verdad? Dice, ellos, está hablando de Pedro y de Juan. Habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Me encanta porque Pedro y Juan habían captado la obra del Espíritu Santo. Y ellos entendían que si Dios había hecho un milagro allá en Samaria a través de la mano de Felipe, también Dios lo haría a través de ellos también. Y vemos cómo el corazón de ellos cambió. Y empezaron a testificarle y a predicarles a quienes. A samaritanos, a villas, dice aquí que a villas a poblaciones de samaritanos. Anunciaron el evangelio. Así que Dios había cambiado el corazón de ellos. Ahora veremos en los próximos versículos algo que Dios habrá de cambiar dirección en la vida de Felipe. Y esta es una de las partes de las escrituras que a mí me encanta, me fascina. He hablado varias veces acerca de ella. Algo que me llama mucho la atención es que allí en Samaria estaba pasando por un avivamiento. Y en medio del avivamiento, allí en Samaria, y el trabajo efectivo de Felipe, Dios llama a Felipe y le dice, Felipe, ahora deja las cosas que estás haciendo y ven al desierto llamado Gaza. ¿Ok? ¿Cuántas veces Dios trae cambio de dirección en nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios confronta nuestro caminar para llevarnos no a Hollywood, no a Disneylandia, sino a dónde? Al desierto. ¿Cuántas veces Dios nos lleva al desierto a sufrir? O al lugar de incertidumbre. O al lugar donde no hay seguridad en lo que nosotros estamos haciendo. Recuérdense, bien importante porque aquí hay un patrón bien lindo de las escrituras que tenemos que entender. En Samaria, ¿qué había? Un avivamiento. ¿Fruto de quién? De la obra del Espíritu Santo. ¿A través de quién? A través de Felipe. ¿Cómo estaba el ego de Felipe? ¿Qué estaba ocurriendo en Felipe? ¡Wow, Señor! Todo lo que tú estás haciendo. Los apóstoles vinieron y bendijeron el trabajo que estaba ocurriendo aquí en Samaria. ¿Y ahora Dios qué hace? Hay que cambiar, Felipe. Ven conmigo. ¿Dios le dice lo que va a hacer en el desierto con su vida? No, nada. ¿Cuántas veces Dios no nos dice qué es lo que habrá de hacer en el próximo paso que Dios nos habrá de llevar? Casi nunca, no es el patrón bíblico. ¿Por qué?
Porque, escúcheme bien, porque este es el patrón de Dios. Dios lo que quiere es que nosotros creamos en Él, que dependamos de Él, que sepamos que Él es el que nos llama y nos guiará de su mano, aunque nosotros estemos en esa disyuntiva de que será de bendición o no será de bendición. Hermano, si Dios te está llevando y te está llevando en su mano, habrá de venir bendición a tu vida. Dios quiere hacer algo importante en cada uno de nosotros. En medio de este avivamiento, a Dios se le ocurre cambiar los planes de Felipe. ¿Qué yo hubiese respondido? No, Señor, está bien, yo paso esta. Sigue a ti, búscate a otra persona. Yo estoy aquí esto es lo que yo soñaba aquí en Samaria. El avivamiento, para esto fue que yo nací. Búscate a alguien que vaya al desierto. Yo me quedo aquí descansando. Aquí yo soy un rey, aquí la gente me conoce, aquí la gente me aplaude, aquí la gente me dan mofongo y me dan arroz con gandules. Eso es las comidas especiales del puertorriqueño, estoy diciendo. ¿Por qué voy a ir al desierto, Señor? Si tú me trajiste aquí. Bueno, y es que nosotros, es importante que nosotros entendamos que a veces, yo sé que he dicho un chiste, ¿verdad? Pero es lo que ocurre en nosotros cuando nuestra base segura es conmovida. Tendemos a pensar que no está Dios en ellos. Mucho más cuando nos está pidiendo, ven conmigo al desierto. ¿Y acaso fue Dios quien le habló o fue un ángel? Vamos a leerlo ya mismo. Así que yo le hubiese dicho, Dios, yo creo que tú estás equivocado. Veamos Hechos 8:26. Dice, un ángel del Señor, no fue Dios tan siquiera. Porque para mí este cambio tiene que ser Dios y no un ángel que me hable. Pienso, son patrones, le estoy diciendo las debilidades mías, ¿verdad? Y la inconsistencia mía, las incredulidades mías. Yo nunca he pretendido que yo sé muchas cosas, ni soy fuerte. Todo lo opuesto. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Es desierto. Y ustedes se preguntan, adiós no, Gaza no es lo mismo que hoy día. El mismo, me disculpan los gazenses, no sé si estoy hablando, bueno, quienes viven allí son los palestinos. Perdón a los palestinos. Pero el mismo revolú que hay en Gaza hoy día, era el mismo revolú que había en Gaza hace 2000 años atrás. Era un lugar de desierto, era un lugar entre Israel y Egipto. Ahí era que se conocía como la ciudad esta de Gaza. Y es la ciudad que los palestinos hoy día pelean por ello, ¿verdad? Así que le dice, ven a Gaza, el cual es desierto. Así que Dios le da un plan o no le da un plan a Felipe. No le da nada de plan, le dice, ven conmigo. Ves allá al desierto. Lo que le está diciendo es, solo obedece, Felipe, solo obedece. El desierto no es un lugar llamativo. El desierto es un lugar de incertidumbre. El desierto, aquí Dios no le da ningún plan a Felipe de lo que Dios habrá de hacer con Felipe allí en Gaza. Cuando Dios llama a Abraham que salga de Ur de los Caldeos y vengas a un lugar que yo te he dado, ¿acaso Dios le prometió todas las cosas que le iba a dar a Abraham? ¿Acaso Dios le dijo, de ti yo haré una gran nación? Eso se lo dijo después, no cuando salió de Ur de los Caldeos. Y lo que quiero traer con todo esto es cuán importante es nosotros caminar en fe y creerle a Dios. ¿Me están escuchando? Ok, yo quiero que me escuchen porque los voy a llamar por nombre. Yo sé que algunos de nosotros estamos distraídos. Escúchenme en esto, bien. No me escuchen por el resto del mensaje. Escúchenme en esto. Dios nos llama a caminar en fe y nos llama para creerle a Él.
no importando las circunstancias, Dios habrá de manifestarse como Él solamente lo sabe hacer. Él no nos dará todo el plan, Él no nos dirá, Dios no es alguien que nos tira una carnada para nosotros picarla. ¿Sabes lo que es una carnada cuando estás pescando, verdad? Tú ves el pescadito y ellos, ¡pap! Y ahí te enganchó el hook. No. Dios te lo pone crudo así. Ven al desierto. Pero Dios no le dijo que iba a impactar un continente. Por la obediencia de Felipe. El desierto no es interesante, no es algo atractivo, no es algo que todo el mundo quiere ir. ¿Acaso Dios no nos lleva a estos lugares difíciles para enseñarnos algo? Para separarnos de la contaminación, para enseñarnos que Dios está haciendo algo o quiere hacer algo especial con nosotros. Ok, ustedes a lo mejor tendrán dudas. Bueno, mira el patrón de Jesucristo. Jesucristo estaba en Mateo 8, creo que es. Y en Lucas, creo que 8 también. Ok, les dice a los discípulos, venid conmigo al otro lado del lago. ¿Y qué ocurre en el lago? Empieza el viento a levantarse, la marea empieza a volverse loca. Ellos llegan, siendo pescadores, estamos hablando de unos pescadores experimentados. Empieza Jesucristo dormido y le empiezan a levantar a Jesucristo, levántate porque morimos. Le está diciendo, ¿por qué me has traído a este lugar de dificultad? ¿Acaso no fue Jesucristo el que les dijo, vayamos al otro lugar del lago? Sí, Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Pero Jesucristo quería probarles su corazón y quería enseñarle algo lindo para que ellos entendieran que todo lo que nosotros hacemos tenemos que depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios, a creerle a Él, a tener fe, a tener confianza, a ser obediente. Recuérdate que el camino que Felipe habría de tomar eran 60 millas más lejos de donde estaba. No solamente eso, Felipe tenía que salir de Samaria, volver a Jerusalén y de Jerusalén volver a Gaza, que era más lejos. Era más lejos. Así que aquí no había nada atractivo en todo este llamado que Dios le estaba haciendo a Felipe. Veamos cómo Felipe no cuestiona, sino que solo obedece. ¿Cuántas veces nosotros tendemos a cuestionar a Dios, especialmente cuando Dios no se ajusta a nuestros planes? Dios no le da detalle a Felipe, ni el ángel le da detalle y solamente le dice, ve a un lugar que nada es atractivo. Interesante que le dice, ve al desierto. ¿Cuántas veces Dios nos llama a ir al desierto, a un lugar de tormento, nada atractivo, a un lugar incómodo donde pensamos que no hay nada beneficioso para cada uno de nosotros? Felipe tiene que salir de la ciudad para ir al desierto. Los discípulos estando en el lago con Jesucristo les dice, levantan a Jesucristo y les dice, sálvanos que perecemos. Y Jesucristo los confronta y les dice, ¿por qué no creéis, verdad, en lo que Dios quiere hacer en cada uno de vosotros? Dios lo llama a él sin detalle. Felipe obedece a Dios y sale temprano creyéndole a Dios sin saber lo que había de pasar. Veamos entonces en capítulo 8, versículo 27. Dice, y entonces se levantó y fue. Él no cuestionó, él no le puso condiciones a Dios. No, si tú no vas conmigo, si tú no me bendices, si tú no me... Felipe sabía que era Dios. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Interesante porque este etíope no era judío, era gentil, no podía entrar en el templo, viene a Jerusalén
a participar de las fiestas de Jerusalén. Así que era un hombre, en esos tiempos se le conocía como un hombre temeroso de Dios, porque él no era judío, ni tampoco era un hombre que fuese capaz de venir al templo y participar del templo. Así que este hombre era importante porque era el secretario de tesoro de Etiopía, de la reina de... ¿Y por qué era eunuco? Bueno, costumbres que se practicaban en esos días para que él nunca asumiera o quisiera asumir el reinado. La reina de Candace aquí es como si fuera la faraona de Egipto, pero era en Etiopía y era una reina. Y era la más que mandaba en Etiopía. Y aquí lo que le está diciendo es que este hombre que era eunuco, para que él nunca asumiera el deseo de ser rey. Por eso era que lo... ¡pup! Así que él estaba en una posición de autoridad, era el secretario del Tesoro de Etiopía. Y curiosamente, cuando sale de Egipto, de Jerusalén, está leyendo la Biblia. Curiosamente está leyendo el capítulo 53 de Isaías. Así que habrá propósito de parte de Dios en sacar a Felipe de Samaria del avivamiento y llevarlo a este lugar desierto para hablarle a una persona. Felipe no lo entendía todavía, pero más luego le voy a hacer la historia. Ya les di un anticipado que lo que habría de pasar. Los comentaristas piensan que están leyendo de la Biblia la traducción Septuagésima debido a que el texto que estaba leyendo estaba escrito en griego y esta traducción fue escrita en Alejandría, en Egipto, 200 años antes de Jesucristo. Y por eso era que muchos comentaristas piensan que eso era lo que estaba leyendo el eunuco. Posiblemente la había comprado en Jerusalén. Este hombre va a Jerusalén posiblemente para celebrar alguna fiesta a los judíos. Y con todas las riquezas que este hombre pudiese tener en reconocimiento, estaba vacío por dentro. Mas sin embargo era curioso de las cosas de Dios. Este hombre se le conocía como un hombre temeroso de Dios. Había viajado por espacio de 40 a 60 días para ir a la fiesta de Jerusalén. 40 o 60 días, de Etiopía hasta Jerusalén. ¿Dónde está Etiopía? En África. Así que está leyendo Isaías 53, versículos del 7 al 10, en voz alta, porque en aquellos tiempos cuando ellos leían la palabra, la leían en voz alta. Y cuando él estaba leyendo la palabra en voz alta, ¿quién vino y lo escuchó? Que él estaba leyendo, Felipe, lo escucha. Así que Felipe preguntándose qué yo hago aquí, pero no lo vemos quejándose ni cuestionando a Dios. Recuérdense que él está leyendo en griego, estoy hablando del eunuco, y Felipe, por ser un helenista, sabía griego muy bien, que el eunuco estaba leyendo. Veamos los versículos 28 al 30 del capítulo 8. Dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Está hablando del eunuco. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es curioso que Dios no le dio el plan acerca de este eunuco, y es que Dios no nos da todo el plan, pero si nos lo indica desde que comenzamos en fe a caminar en obediencia. En otras palabras, Dios no nos da todo el plan y toda la estrategia y todo lo que Él tiene en su mente, solamente nos dice, ven y camina conmigo y obedece. ¿Cuántas veces nos ocurre esto en nuestras vidas? Ok, dice en el versículo 30, acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías. Así que Felipe empieza a pensar, esto es un serop de Dios. ¿Sabe lo que es un serop? José lo entiende bien. Serop es un plan de Dios. Dios le ha hecho una trampa a Felipe. En buena forma le estoy hablando. Trampa en términos de que ahora Felipe empieza a entender por qué Dios lo había... Recuérdense, estamos hablando de días después. Finalmente Felipe entiende
o empieza a entender por qué Dios lo había sacado del avivamiento para hablarle a este hombre. Con todo y que no sabía todo lo que había detrás de este hombre. ¿Ok? Versículo 30 al 31 de Hechos 8 dice, y dijo, le pregunta Felipe al eunuco, le dijo, ¿entiende lo que estás leyendo? Y el eunuco le contesta, ¿cómo podré entender lo que está leyendo si no hay nadie que me lo haya explicado? ¿Sabes que hay muchas personas que están así en el mundo? En nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, que lo que están esperando es que nosotros les expliquemos lo que ellos están leyendo, porque no hay nadie que le haya explicado a ellos. Y ahí es donde Dios nos llama a cada uno de nosotros. A ser testigos de Él. A ser mensajeros de Él. Me encanta esta palabra y esta respuesta de este eunuco etíope, porque es la misma palabra que nosotros nos vimos la semana pasada en Cuba, es lo mismo, es la misma respuesta que yo me he encontrado en diferentes partes del mundo que he tenido la oportunidad de ir. ¿Cómo podré escuchar y entender lo que estoy leyendo si no hay nadie que me lo enseñe y me lo explique? Y ahí es donde viene nuestra participación. No tienes que irte tan lejos como África. Allí en tu casa, allí con tu familia, allí con tus amigos, allí con tu trabajo, allí con tus seres queridos. ¿Sabes que hay personas que Dios te ha puesto de frente para que tú les enseñes de Jesucristo? Ok. Él le contesta, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Ya Felipe está entendiendo un poco más de lo que Dios estaba haciendo con él. ¿Cuál fue la consecuencia de la obediencia de Felipe? Finalmente Felipe viene a entender que Dios lo había sacado del avivamiento para ministrarle a este etíope. Increíble como Dios opera, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay en el mundo que quieren escuchar del Evangelio y no hay quien les hable? ¿Acaso no fue el mismo caso del cojo de Betesda? ¿Se recuerdan quién era el cojo de Betesda? El cojo de Betesda estaba allí esperando, llevaba años esperando allí quien lo metiese al agua. Jesucristo lo ve el corazón de él y le dice a este cojo, ¿quieres ser sano? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este cojo a Jesucristo? Le dijo, Señor, ¿cómo voy a ser sano si nadie me mete al agua para ser sano? Jesucristo, viendo el corazón de este hombre, le dice, levántate en el nombre de Jesucristo, toma tu lecho y anda. Y sabemos que finalmente este cojo de Betesda caminó y finalmente le dio su corazón a Jesucristo. Finalmente Jesucristo, Felipe entendía el propósito de su llamado. Solamente le voy a hacer una historia rapidito. 1867, había una persona conocida como Mr. Kimball, un hombre de Chicago. Le tenía compasión por los niños dentro de la escuela dominical donde trabajaba. Este niño trabajaba en una fábrica de zapatos. Mr. Kimball, motivado por el Espíritu Santo, va a la fábrica y le predica a este joven que había conocido en la escuela dominical. Y este joven se convierte. Este joven se llamaba D.L. Moody, uno de los mayores predicadores del mundo a través de los tiempos. D.L. Moody. Este joven afectó a dos continentes, afectó a Europa y afectó a Estados Unidos. Gran Bretaña fue movida por D.L. Moody y Estados Unidos también. Predicando en Europa, se ganó a F.B. Meyer, que es uno de los comentaristas de la Escritura que a mí me encanta.
Y su deseo era impactar a todos los niños. D.L. Moody se ganó tanto con su testimonio para los niños que hasta Abraham Lincoln, estando en Estados Unidos, una vez va a Chicago a escuchar el mensaje de D.L. Moody. Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes, quizás el mejor presidente que Estados Unidos ha tenido. D.L. Moody se ganó por su testimonio de una persona llamada F.B. Meyer. F.B. Meyer predicando se gana a William Chapman, uno de los mayores predicadores de esos tiempos también. William Chapman en sus predicaciones se gana a Billy Sunday, que tocó a Carolina del Norte. Perdón. Y Estados Unidos fue tocado por este hombre, Billy Sunday. Billy Sunday se gana a Mordecai Ham. Gracias. Un joven de 16 años que vino y no le gustó la predicación de Mordecai. Estando predicando Mordecai, este joven se va de la administración de Mordecai. Pero fue tan impactante el mensaje de Mordecai que volvió de nuevo. Este joven se llamaba Billy Graham, quien ustedes saben que cambió al mundo por el trabajo evangelístico que hizo, que ha hecho a través del mundo, ¿verdad? Así que son cosas bien especiales. Cuando Dios te llama a algo, hazlo. El trabajo que está haciendo Leda y las maestras que están aquí ayudando. Posiblemente hay algún joven, yo espero que sea Joaquín, que sea el próximo Billy Graham o el próximo Chuck Smith, tú sabes. Qué bendición, ¿verdad? Todo empezó con ganándose a un hombre. Y Dios lo llamó al desierto a Felipe y allí impactará a este hombre que eventualmente se dice, escuchen bien, se dice que este eunuco, la leyenda dice esto, que impactó al continente africano. Me parece que este es un hombre importante, la mano derecha de la reina Candace de Etiopía. Este hombre se convierte a Cristo después que Felipe le explica Isaías 53 que él estaba leyendo. La leyenda dice, o la historia, ¿no?, que este etíope eunuco vuelve a Etiopía e impacta, no solamente a Etiopía, impacta al continente africano por el testimonio de quién, de la obediencia de quién, de Felipe, que fue al desierto sin saber para qué Dios lo estaba llamando. ¿Ven el trail, en la cadena? ¿Ven la importancia de las implicaciones que Dios nos pone a nosotros para responder? Precioso, precioso. Ok, quiero acabar con esto porque yo sé que estoy ya tardecito. ¿Verdad que sí? Sí, estoy tardecito. Ok, vamos a ver lo que dice aquí. Lo voy a leer para hacerlo rapidito. Hechos 8, 32 al 40 dice, el pasaje de la escritura que leí era como oveja a la muerte fue llevado. ¿Está hablando de quién? ¿Está leyendo de quién? Isaías 53, está hablando de Jesucristo. Y como cordero mudó delante del que lo tranquila. Así no abrió su boca. Está hablando de Jesucristo. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Pues fue quitada de la tierra su vida. Está hablando de Jesucristo. Isaías está hablando de Jesucristo. Y este eunuco está leyendo de Jesucristo, pero no lo sabe. Felipe lo sabe por la revelación del Espíritu Santo, porque ya Felipe ha vivido eso. Verso 34 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta. Esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo, si crees que de todo corazón bien puede, él respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó para parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Pero lo vio suficiente para impactar un continente. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azota y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Y para concluir, seamos obedientes a Dios por más sencillo que sea su llamado para nosotros. Quizás la persona que tú te llames, quizás sea que tú le prediques, sea el próximo Chuck Smith. Este hombre impactó a un continente por el testimonio de Felipe. Así que seamos obedientes, es lo que Dios nos... La enseñanza de esta mañana es eso. Seamos obedientes, no cuestionemos, no busquemos razones, no busquemos explicaciones. Solamente sé obediente. Si tú sabes que Dios te está llamando, sé obediente. ¿Amén? Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para preparar nuestros corazones para la cena del Señor. Vamos a pararnos. Vamos a orar. Tengo como eco. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío, gracias por tu enseñanza, gracias por cómo tú nos guías y nos revelas el corazón tuyo para con nosotros, Dios. Y tú nos enseñas, Dios mío, la importancia de nosotros obedecerte y quererte a ti y andar en fe y estar guiado por el Espíritu Santo. Señor, enséñanos, Dios mío, a valorizar eso y a tenerlo fuertemente en nuestras vidas, arraigado, para nosotros completar el llamado que tú has hecho en cada uno de nosotros. Permite que seamos obedientes, oh Dios mío, y estemos atentos a tu palabra. Mueve a tu iglesia, oh Dios mío, a la obediencia. Mueve tu iglesia, oh Dios mío, a creerte a ti y a andar en fe, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Martín. Bueno, mientras pasan los hermanos por acá, elevamos una alabanza. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial,
llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hecho por un hombre, fue hecho por Jesús. Y me encanta cómo el profeta Isaías, valga la redundancia, profetiza los padecimientos del Mesías. Pastor Tito lo dijo claramente. El Mesías es Jesús. Lamentablemente en el día de hoy, el pueblo de Israel todavía espera la venida del Mesías. Pero todo esto que profetizó el profeta, valga la redundancia, el profeta Isaías, todo, Jesús experimentó todo ese dolor. Y yo quiero, antes de tomar la Santa Cena, leerlo nuevamente, porque es importante para nosotros entender los padecimientos del Mesías, los padecimientos de Jesús en la cruz del Calvario, y todo ese padecimiento Él lo soportó por ti y por mí. Él fue obediente, y más que un acto de obediencia, fue un acto de amor. Y yo quiero volverlo a leer rápidamente, antes de tomar la Santa Cena. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermano, qué acto tan lindo, acto de amor el Señor hizo por ti y por mí, para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Y cada uno de estos sufrimientos y padecimientos Jesús lo experimentó. Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios.
Y Él experimentó todo eso por amor a ti, por amor a mí. La Biblia nos enseña que cada vez que nosotros comamos del pan y tomemos de la copa, recordemos la muerte de Cristo, como también recordemos su venida. ¿Cuántos de ustedes creen con todo su corazón que el Señor viene por su iglesia? Jesús viene y viene pronto. Y Jesús experimentó el acto de obediencia más grande que cualquiera de nosotros pueda experimentar. Fue obediente, y de eso se trataba el mensaje de hoy, el ser obedientes. La Biblia también nos enseña en el libro de Romanos capítulo 8, verso 14, que todos los que son guiados por el Espíritu son hechos hijos de Dios. Y te pregunto en esta mañana, ¿eres guiado por el Espíritu? La Biblia nos enseña, 1 Corintios capítulo 11, verso 23, perdón. Dice, la noche que fue entregado, tomó el pan. Dice, y habiendo dado gracias, lo tomó y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, comed, tomad y comed, que ese es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Padre bendito, Padre amado, gracias, Padre, por el sacrificio hecho por ti en esa cruz, mi Dios mío. Padre, todo ese dolor, Padre, que el profeta Isaías nos habla, Padre, en ese capítulo 53, Padre, tú lo experimentaste, tú lo sentiste, mi Dios mío. Y esto es un recordatorio, mi Dios, de que cada vez que mascamos, mi Dios mío, este pan, recordamos cómo tu cuerpo fue quebrado, fue latigado, aunque tus huesos no fueron partidos, pero tu sangre, tu carne se fue despegada, mi Dios mío. Yo no puedo imaginarme ese dolor que tú sentiste, mi Dios mío, en ese momento. Pero todo lo hiciste, Padre, por amor a mí, para que mis pecados, mi Dios mío, fueran limpiados, mi Dios. Y te doy gracias, Señor. Pueden comer del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Padre, te damos gracias, mi Dios mío. Gracias porque tu sangre nos limpia de toda maldad, de toda impureza, mi Dios mío. Gracias, mi Dios mío, porque, mi Dios, así como decía la alabanza, mi Dios mío, tú nos rescataste, mi Dios mío, de las tinieblas a la luz admirable, mi Dios bendito. Padre, padeciste, mi Dios mío, en esa cruz. Tú moriste allí, mi Dios amado, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Pero dice tu palabra, mi Dios mío, que al tercer día resucitaste y que ascendiste al cielo y estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí, por cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Padre, porque tu sangre me limpia de toda maldad, de toda impureza. Gracias, Señor. Pueden tomar el fruto de la vida. Oh, Padre bendito. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios, Señor.
Gracias, Padre. Gracias porque tú nos amas, Padre, con amor eterno, mi Dios mío. Gracias porque yo te amo, porque tú me amaste primero, mi Dios. Gracias, mi Dios, por este lindo momento, mi Dios mío, que nos hace recordar, mi Dios mío, que todo eso que tú pasaste en esa cruz, mi Dios mío, fue por amor a cada uno de nosotros, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén. Qué lindo tener este tiempo de intimidad con el Señor. Cada vez que tomamos la Santa Cena es un recordatorio de que Él viene por su iglesia, Él viene por ti y por mí. Amén. Y recuerde que Él no retarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para que ninguno se pierda, sino que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios les bendiga. Si alguno tiene alguna petición de oración, por favor, está mi hermano Marcos, está Nina, Pastor Tito, hermano José también está con su esposa. Sí, vamos a estar orando unos por otros. Oramos por la salud de nuestra hermana Ruth, que el Señor pase su bálsamo de sanidad sobre su cuerpo y que sea su cuerpo restablecido totalmente. Seguimos orando por Lourdes, que el Señor haga un milagro de sanidad en la vida de la hermana, nuestra hermana Claudia. Y vamos a seguir orando, mi Dios, mis hermanos. Esto no es solo un día, esto es una lucha constante diariamente. Vamos a orar para ser despedidos. ¿Ya les encanta así el setup o volvemos a las sillas? ¿Estamos bien así? ¿Se sienten cómodos? Ok, seguimos así entonces. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias, mi Dios, gracias una vez más, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios mío. Gracias por esas palabras, mi Dios mío. Gracias, mi Dios, porque a veces sabemos que desfallecemos, mi Dios mío. A veces queremos hacer nuestra voluntad y no tu voluntad, aunque veamos que tu voluntad quizás en el momento no es lo mejor para nosotros, pero sabemos que para ti sí es lo mejor, porque tus pensamientos, Padre, son mejores que los nuestros, mi Dios mío, y que tú tienes pensamientos de bien para nosotros, mi Dios. Perdónanos, mi Dios mío, por fallar en eso, mi Dios. Ayúdanos cada día a buscar y a depender más de ti, mi Dios mío, a ser sensible a tu voz, a tu llamado, mi Dios mío, a ser obedientes. Esa fue la palabra de hoy, obediencia, porque tú deseas, Padre bendito, obediencia, mas no sacrificio de parte nuestra, mi Dios. Padre, ahora que salgamos de este lugar, mas no de tu presencia, llévanos con bien a nuestros hogares, mi Dios, que meditemos en esta palabra. Ayúdanos, te necesitamos, mi Dios bendito. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre bendito, que podamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, recordar, Padre bendito, que tú devengas de nosotros obediencia. Y te pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.